Señores, y Cuba abandona a Nicolás Maduro, le da la espalda y dice que no lo va a apoyar militarmente frente a la ofensiva de Estados Unidos. Hasta los aliados le están sacando los pies al régimen narcodictador de Venezuela. Bienvenidos sean todos a este su programa Micrófono Abierto, un programa de opiniones, denuncias y análisis de los distintos acontecimientos ocurridos tanto a nivel nacional como internacional y en los ámbitos políticos y el ámbito social. Así que suscríbete, comenta, comparte y dale like y ayúdanos a crecer. Ya somos casi 700 suscriptores, faltan solamente 302 suscriptores, 301 para los 1000. Luego llegaremos a los 5000 y luego a los 10,000. Así que comparte este contenido. Señores, y Cuba expresó claramente en la Organización de las Naciones Unidas que no va a apoyar a Nicolás Maduro en su ofensiva militar ante Estados Unidos. Al parecer, el mayor aliado de Nicolás Maduro y más importante en la región, que es y ha sido Cuba, le acaba de dar la espalda. Esto es una señal bastante fuerte y contundente, la cual debería a Nicolás Maduro ponerlo a pensar. Ahora nos preguntamos, ¿dónde está el discurso que el régimen chavista de Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Nicolás Maduro tenían de que tienen un gran apoyo de grandes países en la región, que tienen un gran apoyo a nivel de la región de países frente a la ofensiva de Estados Unidos, etcétera, que lo están apoyando? Por lo visto, si su principal aliado, que ha sido históricamente Cuba, le acaba de dar la espalda y dice que solamente lo va a apoyar a nivel político o a nivel simplemente diplomático, pero no a nivel militar, ya usted puede imaginarse. Si Cuba lo acaba de abandonar y de darle la espalda, ¿qué no serán los demás, que son unos chivitos altos de jobo delante de este país? Entonces, también Brasil dijo claramente que no va a apoyar a Nicolás Maduro a nivel militar frente a Estados Unidos, porque es claro, y aquí vamos a decir cuáles son las razones por las que estos países han decidido abandonar y darle la espalda a nivel militar a Nicolás Maduro frente a la ofensiva de Estados Unidos y el cerco naval del combate contra los narcoterroristas. Bien, realmente comenzando con Cuba, hay que tener claro que, bueno, imagínense, la relación entre Cuba y Venezuela ha sido estrecha desde la llegada de Hugo Chávez al poder, porque ustedes saben que Hugo Chávez, la cuna del socialismo en la región ha sido Cuba. Entonces, y Fidel Castro y Cuba fue la inspiración para el movimiento chavista de Hugo Chávez. Por lo tanto, el mentor principal de Hugo Chávez fue Fidel Castro y Cuba, y ha tenido apoyo tanto a nivel de inteligencia, tanto a nivel de formación militar, tanto a nivel de inteligencia política. O sea, Hugo Chávez se sustentó en la gran habilidad estratégica, política, de inteligencia, etcétera, cubana, para poder consolidar su régimen en Venezuela y gobernar el tiempo que duró gobernando. Por lo tanto, realmente, mientras estuvo Hugo Chávez en el poder, tuvo una relación tan estrecha con Cuba que, de por cierto, en Cuba fue que murió. Nació en Venezuela y murió allá en Cuba, por las razones que ya todos nosotros pues sabemos. Entonces, Caracas se convirtió en la principal aliada política y económica realmente de La Habana. Venezuela fue realmente un gran aliado y lo sigue siendo de Cuba a nivel de suministro de recursos, dígase petróleo, dígase oro, dígase gas, entre otras cosas. Y obviamente Cuba, como sabe que tiene un embargo por Estados Unidos, que no puede comercializar ni con Estados Unidos ni con ningún país que esté relacionado a él, obviamente tiene que buscar oxígeno y venas de aire en otros países y en otras áreas que tengan su misma ideología. ¿Y quién más que Venezuela, que tiene una de las mayores reservas de petróleo, de gas y tierras raras y otras cosas, y le queda bastante cerca?
a unas cuantas horas pequeñas de Cuba. Por lo tanto, Cuba es un anillo al dedo, la alianza con Venezuela. Por lo tanto, Cuba se preocupó porque Venezuela tenga sus propios ideales políticos y crear e instaurar un gobierno comunista y socialista. ¿Para qué? Para poder tener el control de los recursos de ese país y poder sustentarse de ahí, ya que Estados Unidos y gran parte del mundo le ha cerrado la puerta. Y solamente puede comercializar y recibir apoyo de sus países aliados que comparten su misma ideología política y su ideología social. Por lo tanto, sin embargo, ante ante la posibilidad de un enfrentamiento militar directo entre Venezuela y Estados Unidos, surge la pregunta: ¿apoyarían a Nicolás Maduro Cuba con una fuerza militar? No, realmente no. Y le vamos a dar varias razones principales. Número uno, la limitación de militares de Cuba. Cuba no tiene ya una fuerza militar para poder combatir en el mundo y menos con Estados Unidos. Cuba se está cayendo a pedazos. Tiene un sistema económico en el suelo. E imagínense, allá ni siquiera hay niveles de infraestructuras modernos. Todos son del siglo XVI, del siglo XVII, no sé, siglo XIX, siglo XX. Ni siquiera las estructuras militares están realmente modernizadas. En Cuba ya se raciona la comida igual que en Venezuela. La gente está pasando hambre. Solamente están bien los grandes regímenes del poder. Entonces el ejército cubano, aunque disciplinado, carece de la capacidad tecnológica y logística para enfrentar a Estados Unidos en un escenario bélico. Cuba está obsoleta. Lo que tiene son armamentos viejos del siglo XX. Por lo tanto, no tiene capacidad para combatir. En Venezuela, cuando viene a ver, tienes equipos militares más modernos para poder combatir contra Estados Unidos que Cuba. Cuba está atrapada en la historia. Cuba está atrapada en el siglo XVI. ¿Con qué capacidad tecnológica Cuba va a poder combatir? Entonces, la isla no cuenta con un armamento moderno suficiente, ni un presupuesto tampoco de defensa comparativo. Entonces, enviar tropas a Venezuela significa un sacrificio sin perspectiva, sin éxito militar, pues se enfrentaría a la mayor potencia del mundo. ¿Cómo tú vas a enfrentar a la mayor potencia del mundo cuando eres uno de los países que lamentablemente con una de las peores economías en la región? Ni siquiera Rusia lo piensa para enfrentar a Estados Unidos. China lo piensa para enfrentar a Estados Unidos. Ni Brasil, que es más grande que Cuba. Y ahora mismo una potencia más grande también. Gran Bretaña o los británicos se lo piensan para enfrentarse a Estados Unidos. Comparación una isla de Cuba, eso es como que un pequeño ratón quiera pelear con un león. O sea, no es posible. La razón número dos es que realmente el pragmatismo de la dirigencia cubana es una de las razones por la cual Cuba no puede apoyar militarmente a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque la élite política de Cuba ha demostrado, especialmente desde la caída de la Unión Soviética, que ellos, o sea, saben priorizar. Ellos saben realmente priorizar la supervivencia del régimen por encima de otras cosas. Por lo tanto, Cuba, su pragmatismo ideológico de la dirigencia cubana está en sobrevivir y no en pelear. Entonces, cuando usted está enfermo y se está cayendo muerto, usted no puede irse a pelear a la guerra. ¿Por qué? Porque usted no está en salud, usted no está fuerte. Entonces, el débil no puede pelear y Cuba está en unas situaciones en las que no pueden enfrentar ni siquiera sus propias situaciones internas. Entonces, realmente, aunque apoyan retóricamente a Maduro en foros internacionales, involucrarse en un conflicto armado sería un suicidio político, un suicidio social, un suicidio militar, sería un suicidio por todos los lados. Entonces, Cuba entiende que sus fuerzas radican realmente en la diplomacia y en el simbolismo, sus ideas de revolución y no en la guerra abierta, porque realmente sería como usted afilar cuchillo para su garganta. La otra razón por la cual Cuba realmente no puede ni va a apoyar militarmente a Nicolás Maduro es por los riesgos de la represalia directa contra su propia isla. O sea,
Inmediatamente Cuba se ponga a apoyar a Nicolás Maduro militarmente, sabe que va a tener de frente a los países que apoyan a Estados Unidos y a Estados Unidos también. Por lo tanto, se va a cargar represalia, más embargo, más consecuencia y además Estados Unidos está en el Caribe con un cerco naval, con destructores, con misiles Tomahawk. Entonces ya Estados Unidos lo que haría es reforzar mucho más el Caribe y traer otra flota militar, una para combatir a Cuba y otra para combatir a Maduro. Pero por ahí viene también a Nicaragua, que en realidad venimos con un contenido que se llama la erradicación del socialismo y el comunismo en el siglo XXI. Ahora Estados Unidos vuelve a repetir la misma historia anterior de querer acabar con todo lo que sea el sistema socialista y el sistema comunista en la región y en la zona. Por lo tanto, hay que estar atento porque van a empezar por Venezuela, pero luego van a venir otros más. Entonces, un apoyo militar abierto convertiría a Cuba en el objetivo inmediato de Estados Unidos. Tenga eso claro. Eso es claro, ¿eh? Washington podría endurecer el bloqueo más de lo que lo tienen, entonces aplicar sanciones más severas, como dijimos anteriormente, justificar acciones militares contra la isla, ya ahí tiene un cerco naval, se buscarían par de bombazos, par de misilazos que Estados Unidos le tire. Entonces la dirigencia cubana sabe que involucrarse activamente en la guerra de otros países pondría en peligro la estabilidad y la propia supervivencia del sistema tan débil chavista que existe allá. Entonces, sería algo un tanto medio estúpido ello enfrentarse ahí. La otra razón y la número 4 es la dependencia económica y social de factores externos. Realmente Cuba no puede enfrentarse a una guerra militar apoyando a otro país cuando ellos no pueden con ellos mismos. ¿Por qué? Porque Cuba atraviesa una profunda crisis económica. Por lo tanto, con una profunda crisis económica, tú lo que necesitas es que te auxilien. Tú necesitas que te den la mano. Entonces, si tú te pones a pelear con el mundo, o sea, estando en una situación mal económica, pues te va a ir peor. Entonces, realmente, con escasez de alimentos, escasez de energía, escasez de medicina, entonces la dependencia de remesa, el turismo y acuerdos que con países como por ejemplo China, Rusia, México son vitales. Por lo tanto, enfrancarse en una guerra sería arriesgar las pocas relaciones que tiene diplomática y económica con otros países que le están ayudando a pasar oxígeno para poder mantenerlo en supervivencia, porque Cuba es un país en supervivencia. Cuba no es un país estable. Entonces el régimen de Cuba está moribundo. Por lo tanto, el socialismo en Cuba y el comunismo tarde o temprano también va a caer. Y Estados Unidos se va a encargar de eso. Lo que pasa es que están empezando por Venezuela, luego van a ir por Cuba, luego van a ir por Nicaragua. Entonces, poco a poco van a enfrentar los sistemas socialistas y comunistas. ¿Para qué? Para que el patio del tío Sam tenga todos los ideales democráticos y capitalistas como los demás lo tienen en, en la región. La razón número 5 por la cual Cuba no va a involucrarse en una guerra ni va a apoyar a Maduro militarmente es por el precedente histórico de la Guerra Fría. Recuerden que en la Guerra Fría hubo cierto enfrentamiento entre la Unión Soviética y Occidente o Estados Unidos. Entonces, durante la crisis de los misiles de 1962, recuerden que Cuba fue la sede o la cuna de ciertos misiles que la Unión Soviética tenía puestos para amenazar a Estados Unidos cuando estaba en aquella situación. Entonces, Cuba aprendió una lección y es que cuando los intereses estratégicos de las grandes potencias están en juego, la isla queda en desventaja. Me explico. Cuando los intereses de una potencia están en juego y están combatiéndose, realmente los países que se utilizan para dicho enfrentamiento quedan en desventaja. Porque, o sea, imagínense, Cuba se utiliza como un medio para atacar a Estados Unidos. Pero Estados Unidos está viendo que Cuba se está dejando utilizar de la Unión Soviética. Estados Unidos no solo va a atacar a la Unión Soviética, va a atacar a Cuba porque se está prestando para eso. Por lo tanto, ya tienen experiencia con la crisis de los misiles.
Entonces, la Unión Soviética terminó negociando con Washington en aquel momento a espaldas de Cuba. Y Cuba entonces quedó mal, pero muy mal parada, dejando a Cuba con una posición vulnerable y en ridículo. Fue usada como un preservativo por las grandes potencias y las potencias luego se pusieron de acuerdo y arreglaron su problema. Entonces, esta experiencia histórica fuerza la idea de que arriesgarse nuevamente a una confrontación directa no es viable y lo que hace es poner en juego la estabilidad y la poca sobrevivencia que Cuba tiene en la isla. Entonces, la número 6 y la última razón por la cual Cuba no va a atacar a Estados Unidos ni se va a enfrentar militarmente apoyando a Nicolás Maduro es por el apoyo limitado y simbólico. O sea, va a ser un pequeño apoyo limitado y simbólico que se le va a dar a Nicolás Maduro. Entonces, en lugar de enviar tropas, Cuba lo que va a hacer es que va a seguir apoyando a Nicolás Maduro en el aspecto político, diplomático, el sistema de inteligencia, porque créanme que Cuba tiene un sistema de inteligencia bastante bueno. O sea, ellos son muy buenos estructurando sistemas de inteligencia. Bastante. ¿Para qué? Para poder tener control social de las personas y control social en los gobiernos. En el ala militar, en el ala social, en el ala civil, etcétera. Cuba es uno de los más de la región, de los que tienen los mejores sistemas de inteligencia y de control social. Son bastante buenos en eso, porque imagínense, lo aprendieron de la Unión Soviética y la experiencia, la revolución Fidel Castro, entre muchas cosas, son buenos. Y entonces ellos son muy buenos asesores, porque ellos son los que gobiernan detrás del chavismo. Han sido los que han gobernado y los que han dirigido detrás, dando ideas revolucionarias, ideológicas, de inteligencia, etcétera. Entonces, en conclusión, Cuba no apoyará militarmente a Nicolás Maduro para nada, tal y como lo dijo por lo anteriormente mencionado. Entonces, en un conflicto militar con Estados Unidos no lo va a apoyar porque carece de la capacidad bélica, enfrenta una crisis interna, teme represalias directas e indirectas y ha aprendido de la historia de que su supervivencia y su preservación está por encima de otros intereses y mucho menos cuando están involucrados países terceros. O sea, yo me voy a dejar joder porque el otro tiene su problema. No, yo tengo que sobrevivir primero. Resuelve Maduro y Venezuela su problema ustedes. Yo necesito sobrevivir. Esa es la posición que tiene Cuba ahora mismo. Entonces, depende de la prudencia estratégica. Cuba depende de una prudencia estratégica en la región para poderse mantener, si quiere durar un chin más sus cortos días de vida que le queda al socialismo y al comunismo en Cuba. Entonces el apoyo seguirá existiendo en el terreno ideológico y diplomático, pero nunca en el campo de batalla. Si tú estás de acuerdo, si tú estás de acuerdo o no de que estas son o no son las razones por las cuales Cuba no va a atacar ni apoyar militarmente, no va a apoyar militarmente a Maduro ni va a atacar a Estados Unidos, déjalo en los comentarios, suscríbete, comenta, comparte y dale like si has llegado hasta aquí. Así que este micrófono abierto, un programa de opiniones, denuncias y análisis de los distintos acontecimientos ocurridos tanto a nivel nacional como internacional y en los ámbitos políticos y el ámbito social. Así que esto llega gracias a JLS Studios, un proyecto que hace realidad tus contenidos audiovisuales. Aquí grabas tu podcast, tu contenido, tus programas digitales. Tenemos equipos sofisticados de alta gama para que tus contenidos salgan con calidad. No te abandonamos después que grabas, te acompañamos en tu trayecto hasta el final, hasta que logres triunfar y monetizar. Los YouTubidentes son bastante exigentes con los contenidos, así que deja de grabar con celulares y ven a JL Studios. Hasta otro próximo programa.